¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Vámonos rápidamente a la conferencia porque el día de hoy el presidente pues literalmente mató a dos chachalacas, a dos urracas, dos sopilotes de un tiro y pues fue a este reportero del Reforma y a esta reportera de Proceso, quienes los dos casualmente hicieron la misma pregunta sobre pues la reforma electoral, sobre que al parecer todo el mundo está en contra, incluso organismos internacionales, incluso pues diputados, senadores de Estados Unidos. Vaya, le quisieron como que dar a entender al presidente que se eche para atrás porque todo el mundo ve mal esta reforma. No contaban con que el presidente pues tenía para los dos, les dio a los dos hasta para llevar, y decía el presidente, a mí me gustó mucho esta frase que decía el presidente: si Hidalgo viviera, con nosotros anduviera. Y dijo el presidente que los conservadores de aquí en México son iguales a los de Estados Unidos, son iguales a los de España. Lo único que los diferencia es que los de Estados Unidos no se quedan callados. Ellos son conservadores, lo hablan, lo actúan. Y aquí en México no, aquí son conservadores, lo actúan, pero no lo dicen, son hipócritas. Esto fue lo que dijo el presidente, que es la única diferencia entre los conservadores de México y los conservadores de Estados Unidos. Vamos rápidamente a escuchar de qué manera el presidente pues les dio para llevar a estas dos urracas, esta de Proceso y esta urraca también pues de este periódico El Reforma. Casualmente, por pura casualidad, los dos hicieron exactamente la misma pregunta. Y lo dicen que no llevan línea estos reporteros. Vamos rápidamente pues a escuchar. Buenos días. Precisamente hablando del INE, la semana pasada un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos hacía una defensa a este organismo electoral en México. Decía que había tomado nota de las protestas en defensa de esta organización y decía que instituciones electorales independientes, libres y de influencia política son relevantes en los procesos democráticos. ¿Cómo observa esta declaración de un vocero, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre esta defensa que hace del Instituto Nacional Electoral a la luz de la marcha de la semana pasada, presidente? Está bien, es libre de expresarse. Esa es la costumbre que había antes de que se iban a quejar allá a Estados Unidos. Nos van a acusar. Nos van a la embajada aquí con nuestro amigo Ken Salazar o al Departamento de Estado. Y nunca falta tampoco en el gobierno de Estados Unidos alguien que quiera declarar, porque es parte de su tradición, yo diría de sus malas costumbres, el injerencismo. Pero tampoco pasa nada. Aquí sí, el Reforma, imagínense, todo lo que dicen en el Departamento de Estado, las agencias internacionales, son las fuentes de información más socorridas por periódicos conservadores como el Reforma. Entonces no pasa nada, nada. ¿Califica esto como una crítica a su propuesta de reforma electoral? Sí, puede ser. Y no está mal la crítica. Solo en las dictaduras no se acepta la crítica. Pero en las democracias tiene que haber crítica. Y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Vinieron a México representantes del conservadurismo del mundo y se expresaron libremente. No pasa nada. No tenemos nada que ocultar. Nosotros tenemos un proyecto de transformación que tiene que ver con lo mejor de nuestra historia nacional. Si Hidalgo viviera, con nosotros anduviera.
Si Morelos viviera, con nosotros anduviera. Si Juárez viviera, con nosotros anduviera. Si Zapata viviera, con nosotros anduviera. Si Madero viviera, con nosotros anduviera. Si Villa viviera, con nosotros anduviera. Hoy vamos a recordar los 100 años del asesinato de uno de los revolucionarios más íntegros, Ricardo Flores Magón. Si Ricardo viviera, con nosotros anduviera. Si el general Cárdenas viviera, con nosotros anduviera. ¿Quiénes no andarían con nosotros? Y sí con nuestros adversarios. Iturbide, los que fueron a buscar a Maximiliano, Lucas Alamán, Porfirio Díaz, Huerta, imagínense. Salinas de Gortari, pues ya sabemos que Fox pues no anda con nosotros, ni Zedillo, ni Calderón, pues está muy claro. Esto es lo que dijo el presidente, esto es lo que le contesta pues a este reportero del Reforma. Vamos rápidamente a escuchar ahora de qué manera le contesta pues a esta periodista de Proceso que les digo y les repito, casualmente hace pues la misma pregunta y dicen pues si esto se vería, estos posicionamientos de los internacionales, de los senadores de Estados Unidos, se vería como una crítica. Dijo el presidente, sí puede ser una crítica, pero pues hay que decirlo, realmente pues son conservadores, o sea, es un grupo conservador que se entienden entre conservadores. La única diferencia que los de aquí sí, los de aquí en México son hipócritas y los de Estados Unidos, pues sí son totalmente destapados. Vamos rápidamente a escuchar ahora que le contesta a esta pues reportera de este medio chayotero El Proceso. Vamos rápidamente pues a escuchar. Son dos temas que tienen que ver con, ya lo mencionaba usted, esta reunión que se llevó a cabo en estos días de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que bueno, pues reunió a ultraconservadores, principalmente de Estados Unidos y en México. Ya se hablaba también, ya se adelantaba desde la semana pasada el exasesor de Trump, Steve Bannon, también Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, bueno, el presidente de Brasil, y también en México, bueno, Juan Iván Peña Neder y una persona que estuvo incluso en la farándula, Eduardo Verástegui. Ellos en varias ocasiones se han pronunciado incluso en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, del derecho a decidir en torno al tema del aborto. Han mencionado también algunas cuestiones con derechos de otros grupos, principalmente en México. También aquí esta reunión que llega, bueno, pues con la consigna que es, lo que mencionan es defender lo que es la familia, la patria y a Dios, y sobre todo lo que mencionan ellos es su principal objetivo, es detener el avance del socialismo. Parte de lo que mencionaban en esta reunión es justo uno de los puntos que se ofrece en esta reforma electoral que podría tener salida ya en estas semanas y que tiene que ver con el tema del voto electrónico. Aseguran que es uno de los asuntos que ellos consideran que podrían generar pues cuestiones irregulares e incluso llevar a cuestiones de robo o de fraude electoral. Parte de esta situación, lo que mencionan es que en México quieren armar ya un partido que sea muy parecido al republicano en Estados Unidos y que podría consolidarse hacia 2025, obviamente pasando las elecciones, pero consideran que en 2024 podrían tener una presencia importante. Yo preguntarle a usted como presidente del país si considera que este tipo de ideas que lleguen a un partido no podría generar un riesgo, un retroceso a lo que se está buscando tener hacia adelante en general en el país. No, creo que México está en un proceso, lo acabo de decir, de transformación. La gente está muy consciente, no avanzan esas actitudes retrógradas, no han avanzado, porque tampoco hay mucha diferencia. No
nos debemos de ir, como se dice coloquialmente, con la finta. Esos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros. Nada más que son más auténticos. Estos lo dicen, los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen. No son muchas las diferencias. Y no pasa nada. Por eso es importante el proceso de transformación. Esas ideas conservadoras no tienen ninguna posibilidad de internalizarse en el pensamiento, en la imagen, en la colectividad, en el país. Nada. Este es un pueblo muy inteligente, muy humano, muy progresista. Es excepcional el pueblo de México. O sea, no hay que preocuparse de nada de eso, nada. Y cada vez que quieran expresarse, que lo hagan y no pasa nada.